Cádiz, me lo comentó y mira, pues sí, la verdad que rápidamente dije que sí, pero a la vez que iba pasando el tiempo y yo tenía menos tiempo para repasar una predicación que ya hice en Cádiz, empieza a surgir los miedos, la incertidumbre, pero bueno, vamos a descansar en el Señor. Y como sabemos, su palabra siempre es viva, eficaz y es como una espada de doble filo. Y confiamos en su palabra. Yo no confío en mis posibilidades, pero sí confío en su palabra. Así que si yo en esta mañana te dijera a ti la palabra crisis, ¿qué es lo que a ti te vendría a la mente? ¿Cómo podrías definirme esa palabra? Pues mira, la palabra crisis es un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nosotros nos vemos desbordados, estamos colapsados a la hora de afrontar una situación o un problema. No sé si lo sabes o no, pero el mundo constantemente está en crisis. Desde que el pecado entró en el mundo, desde que Adán y Eva pecaron, se produjo la primera crisis matrimonial. Se produjo la primera crisis económica y la primera crisis espiritual. Y hermano, así ha ido sucediendo a lo largo de la humanidad. Y si no me creéis, voy a citar alguna crisis, como por ejemplo, mira, crisis política, la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió en el año 1914 hasta 1918. Después otra crisis, la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 al 1945. Una guerra que alcanzó y murió más de 70 millones de personas. Si no lo creéis, también hay una crisis económica. Por ejemplo, la Gran Depresión, que le llaman en Estados Unidos, la bolsa del Wall Street petó, es decir, afectó. Todas las economías del mundo cayeron. Hubo desempleo, hubo quiebras masivas de bancos y de empresas. Y cómo no recordar la crisis del 2008. Una crisis que desencadenó crisis de hipoteca, gente endeudada, la burbuja inmobiliaria reventó, provocó quiebra en empresas, en familias, y hubo una recesión mundial. También podemos ver que está la crisis sanitaria. En España, en el 1918, hubo la pandemia de la gripe. Dice que esto afectó a 1/3 de la población mundial y murieron casi 50 millones de personas. La pandemia del SIDA en el año 1980. Esto emergió como una crisis, dice que es la crisis sanitaria más prolongada en el tiempo, afectando a millones de vidas. ¿Cómo olvidar la pandemia del COVID? Todavía tenemos ahí pegatina que dice siéntate aquí y aquí no. Qué fácil se nos olvida a nosotros las crisis. Esto provocó un colapso en los sistemas de salud. Esto provocó un impacto económico y social. ¿Y qué decir de las crisis climáticas? Por ejemplo, la Dana, en este 2024, un fenómeno meteorológico de repente provoca lluvia, causa graves inundaciones que han dejado muertos, han dejado desaparecidos, ha provocado un caos en el país. Y la pregunta que te lanzo en esta mañana, ¿no creéis que estamos o que vivimos en tiempos de crisis? Tiempo, esto lo podemos ver, tiempo cuando, si no es una crisis sanitaria, es una crisis política, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de valores, hay una crisis de idolatría. Quizá recuerde o no un tiempo en el que
Tuviste una gran necesidad económica tan grande que tú no sabías qué hacer. Tal vez tú has pasado por una crisis emocional. Quizás has tenido que enfrentar la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, una ruptura familiar. Algunos incluso aquí pueden estar atravesando una crisis espiritual. La realidad, hermano, lo que yo quiero comentar es que las crisis van a llegar. La quieras tú o no la quieras. Las crisis van a llegar a nuestras vidas. A veces van a venir como una tormenta inesperada y otras veces puede llegar como un periodo que parece interminable. Y créeme que todos nosotros hemos pasado por ahí. Y cuando vienen estos momentos de necesidad, cuando viene esta crisis, nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde encuentro ayuda? Pues bueno, algunas personas encuentran esta respuesta en sus propias fuerzas, empiezan a trabajar más horas, ¿no? Pues si viene una crisis económica, voy a acumular, voy a tener dinero. Otras personas cogen y se refugian en Internet viendo vídeos de TikTok, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo videojuegos, viendo pornografía. Otras personas quizás se refugian en las pastillas. Cuando vienen estas situaciones toman ansiolíticos para calmar la ansiedad. Otras personas cogen y acuden al psicólogo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a dónde acudes tú en estas situaciones? ¿A quién acudes? ¿A quién buscas? Pues hoy la palabra de Dios nos reta y nos recuerda que hay un lugar seguro donde tú puedes acudir. Un lugar donde en los momentos de crisis tú debes de ir. Tú debes de buscar. Y ese es Dios. Aquel que es soberano, aquel que es proveedor y aquel que es fiel. Aquel que es el único que puede sostenerte en el peor de los momentos de tu vida. Aquel que puede sostenerte en la peor crisis que puedas pasar. Aquel que es digno de confianza. Y he titulado ese mensaje, Confía en Dios en medio de las crisis. Confía en Dios en medio de la crisis. Así que acompañadme, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a hacer lectura del versículo 8 al 16. ¿Vale? Si tenéis vuestras Biblias, tablets, móviles. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que yo beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén. Pues muy bien, para explicar un poco el contexto histórico, para trasladarnos a lo que está sucediendo aquí en esta historia, aquí estamos hablando de un contexto donde surgió una crisis política, una crisis de liderazgo y una crisis espiritual. En la nación de Israel, en concreto en la zona norte, gobernaba un hombre llamado Acab. Él era rey de Israel en ese tiempo y la Biblia lo describe como uno de los peores reyes de Israel en su tiempo. Era de los peores que Israel había tenido. Dice Primera de Reyes 16:30 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Este rey tenía una esposa que se llamaba Jezabel, no sé si te suena, y esta era hija de Edbal, rey de los Sidonios. Por cierto, Jezabel no pertenecía al pueblo de Dios. Ella, aparte de muchas cosas, lo que hizo es obligar a todo el reino de Israel, en concreto a la parte norte, a que le rindieran culto a Baal y a Asera. Ella, el ministerio que tenía era matar a los profetas de Dios, a perseguirlos, a apartarlos. Así que imaginaos, y todo esto, su marido, el rey Acab, lo permitió, lo toleró. Así que aquí había una falta de liderazgo, aquí había una crisis espiritual, y Dios coge y envía un juicio con un hombre llamado Elías. Él fue el portavoz de ese juicio. Pero en medio de ese juicio, vemos que Dios está al control y a él no se le escapa nada. En Primera de Reyes 17:1 dice: Elías, el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Esta declaración de Elías es el juicio de Dios por los pecados de Israel, a causa de su idolatría, a causa de su desobediencia. Así que durante 3 años y medio no llovió ni cayó una gota. Dice que no hubo ni rocío. Muchas veces aquí en Andalucía, ¿no? Sobre todo esa parte, hay que ver que no llueve y es verdad que es necesario. Pero aquí por la mañana muchas veces vemos el rocío que cae, esa humedad que hay aquí. Pues dice que durante 3 años y medio no hubo ni rocío ni lluvia. Sequía total. Y ahora la pregunta, ¿por qué Dios utilizó este tipo de juicio? Porque el rey que estaba gobernando la nación de Israel era de todo menos bíblico. Este rey hizo todo lo contrario a lo que un rey debía de representar para la nación de Israel. Este rey lo que había hecho es cambiar la adoración del único Dios y verdadero por la adoración de un ídolo. Él estaba adorando a Baal. Y para que lo sepáis, el dios Baal lo que representaba es que él era el dios de la fertilidad y el dios de la lluvia. Eso es lo que creían los fenicios, eso es lo que creían los cananeos. Entonces Dios, al detener la lluvia, quería demostrarle al rey, a su mujer, a la nación de Israel y a las demás naciones que solo hay un Dios.
y que Baal no tenía ningún poder. Dios estaba exhibiendo su músculo. ¿Para qué? Para mostrar que Él es el único Dios verdadero y Señor de toda la creación. Pero, como vemos, esta sequía no solamente afectó a Israel, sino también afectó a las naciones vecinas, incluida Sarepta. Lo que nos demuestra que el juicio de Dios es un juicio universal. No sé si os habéis parado a pensar, pero ¿os imagináis las consecuencias que tiene para un país una sequía? Mira, pérdidas económicas, porque claro, no pueden sembrar, no pueden invertir, no. Esto llevaría al país a una pobreza en extremo. También esto llevaría problemas de salud, desnutrición, falta de higiene, muertes, porque cuando no llueve hay más enfermedades. Pero en medio de toda esta situación, en medio de todo este juicio, Dios le dice a Elías que se fuera de Israel y que se escondiera en el arroyo de Querib, que allí tendría agua y que unos cuervos le iban a traer la comida. Imagínate cómo estaba la cosa en ese momento, que Globo había contratado 2 cuervos para sustentar a Elías. Así que después de un tiempo, dice el texto que se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Dice, vino luego, ¿vale? Después de todo este contexto que os he comentado, vino luego la palabra de Jehová diciendo, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y este es el primer punto de este mensaje. La soberanía de Dios en medio de la crisis. Dios coge y le dice a Elías, Elías, vete a Sarepta. Hermano, no sé si lo sabe, pero Sarepta no era una ciudad cualquiera. Sarepta era una ciudad que estaba en Sion. Era una ciudad fenicia. Y lo peor de todo es que era una ciudad de donde venía Jezabel. Una tierra idólatra, una tierra que lo que se promovía es adorar a Baal, donde había muchos dioses, el culto a los dioses ajenos. Ahora, ¿por qué Dios envió a Elías allí? ¿No había más lugares en Israel? ¿Por qué lo envía a una ciudad de una mujer que la está liando parda en su tierra? Una mujer que ha introducido el culto a Baal. ¿Por qué lo envía a casa de una viuda pagana e idólatra? ¿Por qué Dios envía a Elías a la casa del enemigo? Mira, la pregunta más corta es porque Él es soberano y porque Dios está al control. No sé si lo sabe, pero ¿sabéis lo que significa Sarepta? Sarepta significa refinar y esto procede de la raíz de la palabra crisol. No sé, a lo mejor crisol os suena chino, pero el crisol es donde se funden los metales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la fe de Elías iba a ser refinada. No sé si lo sabéis, pero el oro se funde a 1000 grados centígrados. O sea, el lugar donde Elías iba a ir, donde Dios lo manda, es porque iba a probarlo por fuego. No iba a ser una situación fácil. Su fe iba a ser nuevamente probada. Lo que le esperaba al profeta no iba a ser agradable. Entonces, es una situación difícil. Y yo en esta mañana me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu Sarepta? ¿Tienes alguna Sarepta por ahí? Quizá estás pasando, tu Sarepta pueda ser una crisis financiera. Quizá puede ser que Dios te vaya a enviar a otro lugar
y tú no quieras o tengas que moverte por trabajo. Quizás tu zareta puede ser el resultado de un diagnóstico del médico. Nuestra zareta puede ser cualquier circunstancia difícil. Pero déjame decirte que en medio de esas circunstancias, Dios nos llama a confiar en Él. Enviar a Elías a Sarepta era una demostración de su control total. En medio de una crisis que parecía caótica y desesperante, Dios estaba orquestando su plan perfecto. Y piensa en eso. Dios no coge y le dice a Elías, mira, Elías, te voy a enviar a la casa de un hombre que tiene una parcela con piscina. ¿Vale? Allí él tiene un huerto, él tiene animales, o sea, tú estate tranquilito que en medio de la sequía tú lo vas a pasar genial. Dios, ¿tú sabes lo que hace? Dios coge y le dice, vete a Sarepta. Vete a Sarepta y una mujer que es viuda te va a sustentar. Hermano, ¿no te parece esto un poco loco? Mira, escoge a una ciudad pagana e idólatra que adora a Baal. Escoge a una mujer. Encima esa mujer es viuda y tiene un hijo. Y hermano, de verdad, esto es una locura. Nosotros vivimos en el siglo XXI y quizás esto no nos suene raro, pero en los tiempos de Elías esto era una locura. Porque las viudas en aquel tiempo eran pobres. Ellas no podían solicitar la ayuda de los 45 años. No tenían estudio. Eran pobres y encima tenían hijos a su cargo, todavía peor. Pues Dios coge y lo envía a una viuda pobre. Y la situación más desesperada posible, Dios coge y envía al profeta allí. Y esto lo que nos hace ver es que Dios no necesita grandes recursos. Dios no necesita las mejores condiciones para cumplir sus propósitos. Él utiliza una situación que parece imposible de creer para mostrar su gloria y su poder referente a Baal y todos los demás dioses. Incluso a nosotros mismos, para que no dependamos de nuestras fuerzas, para que dependamos de Él. El texto dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y hermano, esto no quiere decir que la mujer viuda sabía exactamente lo que iba a suceder. Esta mujer no sabía absolutamente nada. Dios no cogió y llamó al teléfono y le dice, mira, perdona, que vaya un profeta para allá, trátamelo bien, dale una camita, si tiene... Dios no hace eso. Tampoco le coge como hacemos ahora nosotros, ¿no? Nosotros ahora cogemos y enviamos una nota de audio. Lo que nos muestra el texto es que Dios está al control. Esta mujer no sabía nada. El mismo Elías no sabía quién era esa mujer. Y esto lo que nos hace ver es que Dios no es un Dios cualquiera. Él gobierna sobre los fenómenos medioambientales como la sequía y Él también tiene autoridad sobre las personas. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control sobre todas las cosas y que nada sucede fuera de su voluntad, aunque no lo entendamos. Mira lo que dice el Salmo 135:6. No sé si está ahí proyectado. Sí. ¿Qué dice? Todo lo que el Señor quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has pasado por momentos en tu vida en donde dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No entiendo esta situación. ¿Por qué estoy pasando por aquí ahora mismo? No lo entiendo. No tengo el control. Eso a veces nos pasa a nosotros. Queremos tener el control y a veces Dios nos manda a no tener el control para que confiemos en Él.
Y quizá hoy te encuentras en una situación que no controlas. Y es en esos momentos, tristemente, donde el corazón muchas veces lo primero que piensa es, Dios se ha olvidado de mí. Pero eso no es verdad, hermano. Los que están en Cristo saben que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito. Si nosotros tenemos esto en nuestra mente, vamos a descansar sobre la almohada, no la de biscolate, sino sobre la soberanía de Dios. Esa es la mejor almohada. Porque cuando confiamos en nuestra fuerza, ningún medicamento, ninguna palabrita, ningún trabajo, ningún estudio nos va a hacer descansar. Por la noche vamos a estar angustiados, vamos a estar desesperados. Tenemos que descansar sobre la almohada de la soberanía de Dios. Y hermanos, no siempre vamos a entender las circunstancias. A veces sí y a veces no. Pero sí podemos hacer algo y es confiar en que Dios está orquestando todo para su gloria y para nuestro bien. Y yo te pregunto en esa mañana, ¿estás confiando en la soberanía de Dios? ¿Estás confiando incluso en los tiempos difíciles? Porque cuando nos va bien todo, ahí nosotros somos, cuando nos va bien el trabajo, cuando nos va bien nuestro matrimonio, cuando nos va bien nuestra salud, ahí nosotros confiamos. Pero ¿y en los tiempos difíciles? ¿Crees que Dios está guiando tu vida aunque tú no veas el final del camino? A veces dices tú, pero es que no salgo de una y me meto en otra y ahora otra vez. ¿Y qué me pasa? Quizás te podías preguntar, ¿cómo puedo creer yo en esto? ¿Cómo puedo confiar? Pues la palabra clave es yo. Porque el orgullo es lo que nos ciega, el orgullo es lo que nos hace dudar de Dios. Y cuando tú confías en ti, cuando tú confías en tus capacidades y en tu fuerza, es imposible que tú confíes en Dios. Pero es que yo creo, es que yo pienso, analízate, analiza tu corazón, analiza lo que constantemente sale de nuestra boca. Yo pienso, ¿y si lo hacemos mejor de esta manera? Que no, que tú no. Que la palabra clave es que nos equivocamos de yo. La palabra clave es que estamos muy pendientes de nosotros. Es que nuestra mirada está puesta en nosotros, nuestra mirada no está puesta en aquel que tiene autoridad, aquel que es capaz de hacer lo imposible. Pero a veces, Señor, es que esto que me está pidiendo es imposible. Claro, sí es imposible para ti, pero no para mí. Y no sabe que si yo lo he dicho, esto se cumple. Mirad lo que dice Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que se hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En nuestras peores crisis debemos recordar que nada se escapa del control de Dios. Aunque no entendamos su propósito, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Dios nos llama, hermano, a confiar en su soberanía. Y como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no dice alguna, todas las cosas, incluidas las malas, nos ayuda para bien. O dicho de otra manera, he puesto esta frase aquí, a lo que nosotros llamamos locura, para Dios son propósitos. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y este es el segundo punto del mensaje.
la obediencia a Dios en medio de la crisis. Elías obedece, se pone en marcha, empieza a caminar desde Quería hasta Sarepta, y para que te hagas una idea, estos son los mismos kilómetros que hay andando desde San Fernando a Ronda, o podríamos decir también desde Jerez a Ronda. Elías obedeció a la voz de Dios, hermano. Elías se levantó para ir a Sarepta, sabiendo que ese viaje no era un viaje fácil, sabiendo que iba a un territorio enemigo y que iba a depender de una mujer viuda para su sustento. Pero vemos ahí que Elías obedece. Elías, sabiendo las dificultades que tenía, obedece y se pone en marcha. Y estos son ejemplos que a veces nosotros podemos meditar en eso. Y es que, por ejemplo, podemos decir, el Señor te va a sostener, que te va a proveer un trabajo, ¿vale? Pero tú tienes que echar el currículum. Tú tienes que obedecer, ¿vale? Está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del hombre. ¿Algún familiar que se pone enfermo? Nosotros vamos a orar, hermano. Pero también tenemos que llevarlo al hospital. Señor, a ver si se convierte mi hermano. Predícale la palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Tenemos que actuar. La obediencia no es solamente teoría. La obediencia es acción. La obediencia es acción. Y vemos esto. Dios le dice y el profeta obedece. Y esta fue una de las lecciones más importantes que Dios le enseñó al pueblo de Israel en el desierto. Él le dijo que su comida y su bebida solo podrían obtenerla obedeciendo a la palabra de Dios. No sé si os acordáis, pero cuando los israelitas estaban en el desierto y no tenían nada que comer, Dios les proveyó de un tipo de pan llamado maná. Pero Moisés, antes de que comiera el pan, les dio una orden. Moisés les dijo, coged solo lo que vayáis a comer ese día y no debéis de guardar pan para el siguiente día. ¿Qué sucedió? Que desobedecieron. Que esta gente pensaron, dice, ¿y si Dios se despista y mañana no cae maná? O voy a coger y voy a acumular. Voy a coger, si nada más que es una viena por día, voy a coger 7. Pues al día siguiente la canasta estaba llena de gusanos. Hermano, la providencia divina no elimina nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Elías no sabía dónde vivía esta mujer, no sabía su número de teléfono. Elías nunca había visto una foto de ella en Instagram. Elías no tenía ni idea de quién era esa persona, pero Elías obedeció. Elías confió en la providencia de Dios a pesar de las circunstancias. Dice, he aquí, dice el texto, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. El texto nos dice que Elías vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Ahora, ¿cómo supo Elías que era esa mujer? ¿No habría más mujeres allí? Ella no tenía un cartel luminoso que decía, hola, soy la mujer que buscas. ¿Cómo es posible? ¿Casualidad? No, causalidad, providencia de Dios. En ese mismo momento, en esa misma hora y en ese mismo lugar, Dios hace que el profeta se encuentre con esa viuda. Porque Dios orquesta todas las cosas y todos los detalles para que se cumplan sus planes y sus propósitos, hermano. A Él no se le escapa nada. Cito a Arthur Pym. Dice, lector mío, no hay evento en este mundo, por grande o pequeño que sea, que suceda por casualidad. Qué bendito es tener la seguridad de que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Todas las circunstancias y experiencias que nos rodean en nuestras vidas son dirigidas por el Señor, por cuanto de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y hermano, de verdad,
Me gustaría en esta mañana que pensemos, no sé cuál es tu situación, pero da igual, piensa en aquella persona que te hizo daño. Piensa en todas las veces que tú has sufrido, las veces que has pecado, los momentos en los que te has visto que no tenías dinero para comer o para pagar el alquiler. Aquel noviazgo que no te convenía y destruyó tu virginidad, un embarazo no deseado, cuando tu marido o tu esposa te han abandonado. Aquella persona que escuchó una predicación por YouTube y vino a la iglesia. Cuando ves que tu familia dejó incluso de hablarte porque obedeciste la palabra de Dios antes que ir a una boda homosexual. Hermano, Dios está al control. No sé cuál es tu situación. Y aunque esto nos duela, aunque hay situaciones que seguramente si nosotros aquí abriéramos nuestro corazón, a veces hay cosas que no entendemos. Pero esto nos debe de dar descanso porque Dios está al control. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 22. Dice, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué hizo Elías, hermano? Obedecer y preguntar. Vemos otra vez, él obedece y hace su parte. Él dice, él la llamó, le dice el versículo 10, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un poco de vaso para que beba. Él empezó a preguntar para ver su corazón, él no sabía quién era. Él empezó a ver para probar verdaderamente quién era la mujer que Dios había prometido que lo iba a sustentar. Él le dice, ¿me das un vaso de agua, por favor? Y ella va a buscarle agua y le vuelve a decir, ¿me traes, por favor, un poco de pan? Hermano, esto que hace el profeta es una verdadera locura. Porque no sé si lo sabéis, pero un judío jamás le pediría agua a alguien que no perteneciera al pueblo de Israel. Se muere antes. Y para entender esto bien, tenemos que irnos a otra historia en el Nuevo Testamento. Jesús tenía que pasar por Samaria y cansado del camino se sienta en un pozo y llega una mujer para sacar agua, a lo que Jesús le dice, por favor, ¿me das un poco de agua? Y la mujer le dice, ¿que tú eres judío y me estás pidiendo mi agua? ¿Te ha dado un golpe en la cabeza o algo? Pero tú no sabes que judío y samaritano no se tratan entre sí. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿te sorprende ahora lo que el profeta ha hecho? Ahora sí, sorprende lo del profeta, también sorprende la respuesta de la viuda. Esta mujer va a buscarle agua cuando había una sequía en todo un país. Esta mujer no tenía por qué contestarle. Esta mujer le podía haberle dicho, mira, no te puedo dar agua. Además, yo a ti no te conozco de nada. Búscate la vida. Y encima, si tengo agua, la poca que tengo es para mí y para mi hijo. ¿O tú no te has enterado que hace más de 1 año y medio que no llueve? Él coge y la vuelve a llamar y le dice, mira, no solamente agua, te pido también que me traigas un bocado de pan de tu mano. Esta mujer podría haber dicho, ¿qué pasa? ¿Que encima que me pide agua también quiere que te traiga pan? ¿Qué te cree? ¿Que yo soy tu sirvienta o qué? Ella le podría haber dicho, mira, lo siento mucho, le podría haber dicho con respeto, pero lo poquito que tengo es para mí y para mí. De verdad, me encantaría ayudarte, pero no puedo. No, mira lo que le dice ella. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para preparar el pan, para que comiéramos mi hijo y yo. Hermano, la respuesta de la mujer era como disculpándose. Le estaba diciendo, mira, yo te juro por Dios que no tengo ni un trozo de pan en mi casa.
lo único que tengo es un poquito de harina. Esta mujer le estaba dando explicaciones a un desconocido. A lo que Elías le dice, mira, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, hazme una tortita debajo de la ceniza y tráemela, y después haz para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel así ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y esto nos lleva al tercer punto del mensaje. La gracia de Dios en medio de la crisis. Y hermano, desde un punto de vista humano, compartir lo único que tú tenías es algo irracional. Eso no entra. La obediencia de esta mujer no tiene sentido. Era de loco. Ella dio todo lo que tenía a un desconocido sin saber qué pasaría después. Hoy nosotros, hermano, decimos, no, a ver, abre la nevera y dice, hoy no tengo nada para comer. Hoy no tengo nada en la nevera. ¿Seguro? ¿De verdad? Lo dice. No tiene algo que a ti te gustaría tener. Pero a veces si nos falta leche, pues tenemos un poquito de agua, tenemos un trocito de pan, si no hay pan tenemos pico. Tenemos cosas, pero es que esta mujer no tenía nada. Que no había nada, había un trocito, tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, no había nada más. Ahora, ¿cómo es posible que esta mujer responda de esta manera? ¿Cómo es posible que esta mujer le dé a un desconocido lo que tiene para ella y para su hijo? ¿Cómo es eso posible? Pues porque ella creyó en la palabra que Elías le había dicho acerca de Dios. Ahora te pregunto, ¿tenía la viuda fe en Dios? ¿Sí o no? Si sé sí, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Porque Dios tuvo misericordia. Por eso. Mira lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros. Pues esto es don de Dios, esto es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para entender esto tenemos que volver un poquito atrás. Dice Dios, le dice a Elías, he aquí yo, apuntando para arriba. Yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Esta mujer que creyó en la promesa de Dios, la viuda de Sarepta, actuó en obediencia porque Dios ya sí lo había ordenado. Su obediencia no fue producto de su propia iniciativa. Hermano, de verdad, si Dios no pone eso en nuestro corazón, esta mujer no le da ni aceite, ni pan, ni los buenos días. Te lo garantizo. Es porque Dios ha tenido misericordia, es porque Dios ha tenido gracia, es porque Dios ha pronunciado su nombre, es porque esa mujer estaba en los planes de Dios. Y la gracia de Dios no solamente benefició a Elías, sino que también benefició a la viuda. Porque Dios está revelando su poder a una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo es, yo soy el único que tiene el poder para que caiga agua del cielo. Yo soy el único que puedo salvar. Yo soy el único Dios verdadero. Él estaba mostrando también a Elías el corazón de Dios. Él estaba ahí, le estaba mostrando su evangelio. Ahí podemos ver el evangelio. Y en medio de este juicio, Dios tiene gracia y tiene mucha misericordia a sustentar a una mujer viuda, gentil e idólatra. Esta mujer no hizo ningún mérito para que Dios se acordara de ella. O hermano, te pregunto, en ese tiempo, en ese contexto, ¿no había viudas en Israel? ¿No había viuda que estaba pasando también por momentos de necesidad?
¿Por qué no salvó a las viudas de Israel? ¿Por qué no envió a Elías a otra parte de Israel? Mira lo que dice Lucas 4, 25 y 26. Palabras de Jesús. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto es muy fuerte. Si pensamos esto, dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Hermano, ella no buscó al profeta, fue el profeta quien la buscó porque Dios lo había mandado. Ella no había escuchado las promesas de Dios, ella no pertenecía al pueblo de Dios, ella no sabía absolutamente nada. Fue el profeta quien le dijo lo que Dios le había dicho. Y hermano, esta mañana estaba pensando en esto. No te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides. Porque a veces se nos sube a la cabeza. A veces creemos que lo que tenemos es por méritos nuestros. Porque yo me porto bien, porque yo voy a la iglesia, porque claro, yo tengo un buen trabajo, yo estudio, que no depende de ti, que esto es por pura gracia, que esto es por pura misericordia, que esto es un milagro, esto es que Dios dijo, yo voy a salvar a Ezequiel. Eso es por eso, es por eso. Y a veces nos adaptamos y nos olvidamos. De verdad, hermano, y debemos de pensar en eso. Que estemos aquí hoy es un milagro. Porque tú eras la viuda de Sarepta. No sé si te has dado cuenta. Porque tú eras una persona gentil, idólatra, que no pertenecías al pueblo de Dios. Y Dios tuvo mucha gracia y mucha misericordia por ti. Porque a veces creemos que nacemos y ya somos bíblicos. Y eso no es así. Dios nos ha salvado. Y a veces, ¿tú sabes de dónde nos sacó a nosotros? Piensa en esto. La viuda estaba recogiendo leña. Y a veces nosotros estábamos recogiendo migajas del mundo. Pero Dios tuvo misericordia de salvarnos. Es por pura gracia porque Dios así lo había provisto. Y esto nos revela que Dios decide salvar a quien quiere por su gracia. Y algo, yo creo que esto estalló la cabeza de Elías. La salvación no era sola y exclusivamente para el pueblo de Israel. La salvación se iba a extender a todas las naciones. Y gracias a eso, tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Gracias a eso, tú y yo podemos ir al trono de la gracia. Gracias por medio de su evangelio. Gracias después que Jesucristo lo hizo perfecto, abrió el camino y ahora los gentiles, judíos y gente de toda lengua y tribu y nación podemos acudir a Dios. De verdad, y a veces nosotros nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. No es así. Recuerda de dónde Dios te sacó. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Último punto. La fidelidad de Dios en medio de la crisis. Cuando Elías le comunica a la viuda la promesa de Dios, ella se encuentra en una situación muy complicada. Pero sin embargo el profeta le dice, mira, tranquila, porque el aceite y la harina no se va a agotar hasta que Dios envíe lluvia nuevamente. Y eso nos revela que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, depende de su palabra. Dice que no escaseó ni el aceite menguó. Es decir, hermano, esto es muy interesante. El profeta le podía haber dicho, mira, vas a tener garrafas de aceite, vas a tener un montón de pan. Ella preparaba la comida, preparaba el pan y el aceite seguía igual. Y la harina seguía la misma cantidad. ¿Cómo va a ser? Todos los días ni crecía ni disminuía. Era lo mismo. ¿Para qué? Para que no se jactara. Para que confiaran en su palabra, en lo que Dios le había dicho. Y esto nos recuerda que aunque nuestra visión de las cosas son muy limitadas,
Dios es fiel para sostenernos cada día de nuestra vida. Dios no es como nosotros, hermanos, porque nosotros fácilmente le fallamos a nuestras promesas. Nosotros rompemos promesas, pero Dios es fiel a su palabra. Dios es inmutable, Dios no cambia. Si Él ha dicho una cosa, créelo que es verdad. Y hermano, de verdad, a veces nuestros días, nuestros problemas, tenemos que confiar, tenemos que tener esperanza en su palabra fiel. Hermano, Cristo ha dicho que va a volver y volverá. Eso debe ser el ancla del cristiano. Debemos de vivir ahí, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra circunstancia. Tenemos que apuntar a eso, a su fidelidad, porque Él ha prometido que un día va a estar con nosotros. Él ha prometido que un día todo esto lo hará nuevo. Él restaurará este cuerpo de enfermedad, este corazón idólatra que a veces le falla. Confiemos en su fidelidad. Mira su misma palabra en Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y hermano, la promesa de Dios, si os fijáis, no eliminó la crisis de hambre, pero sí garantizó que habría suficientemente provisión para cada día. ¿No? Hay la oración del Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Pues eso, Dios nos promete que cada día nos va a dar pan. Y a veces cuando nos dé más al Señor, glorifiquemos su nombre. Porque tenemos demasiada comida a veces, de verdad, hermano. Yo a veces lo pienso y digo, qué privilegiados somos. Vamos a un bar y podemos escoger y decir, uy, pues hoy no me apetece papa liña. Me voy a pedir una tapita de carrilla. De verdad, hermano, somos tan privilegiados que a veces no nos damos cuenta. Así que cuando venga tiempo difícil y recuerda que por lo menos el pan no te va a faltar. Porque Dios está contigo y su palabra es fiel. Este milagro no solo revela la fidelidad de Dios, sino que también de manera en concreta nos revela cómo Él actúa. Esto nos recuerda que tenemos que depender de Él. Y a veces esto nos cuesta, hermano, nos cuesta bastante. Pero mira lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, si nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios es porque Dios es fiel, porque Él ha tenido misericordia, porque Él ha pronunciado nuestro nombre. Y esto nos debe de dar gozo en medio de cada situación. Por eso Él es digno de confianza. Por eso en nuestros peores momentos, aún en nuestras peores crisis, podemos confiar que grande es la fidelidad de Dios. Aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, aunque nos despistemos, su fidelidad es grande. Su fidelidad nos persigue, su gracia nos abraza, su amor nos consuela. La historia de la viuda nos muestra cómo la fidelidad de Dios traspasa toda barrera, toda cultura. Aunque esa viuda no pertenecía al pueblo de Israel, el Señor en su soberanía, en su providencia y en su gracia decidió salvar a esta mujer. No solamente de una muerte segura, sino de una muerte espiritual. Y nosotros éramos como esa viuda, éramos gentiles, éramos idólatras, no conocíamos a Dios, no pertenecíamos al pueblo de Israel. Estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero déjame decirte la buena noticia. Y es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió al mayor de los profetas para anunciarnos su evangelio, para anunciar las buenas noticias de salvación. Y ahora por medio de Jesucristo hemos sido acercados. Ahora somos parte de su pueblo. Ahora somos hijos y somos aceptos en Él.
Así como la viuda fue incluida en la fidelidad de Dios, nosotros hemos sido incluidos en su gracia. Ella pudo experimentar la provisión de Dios, de que la harina y el aceite no se agotaban. Déjame decirte que nosotros hemos experimentado la provisión perfecta, la provisión eterna, y ese es Jesucristo. La única que puede satisfacer nuestra alma, hermano. Ningún trabajo, ningún matrimonio no puede satisfacer el corazón humano, porque el corazón humano tiene el tamaño de Dios. Y solamente Cristo puede meternos eso en el corazón. Solamente Cristo puede satisfacer nuestra alma. Esa es la garantía que tenemos. Bendito sea el Señor, que envió a su profeta. Bendito sea el Señor, que Él puso su nombre en nuestros corazones. ¡Qué bendición! ¡Qué dichosos somos! ¡Qué rápido nos olvidamos de las promesas! ¡Qué rápido nos olvidamos de lo que hizo Jesucristo! Mirad lo que dijo Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él es el pan que no se acaba. Él es el aceite que nunca se disminuye. Él es la lluvia que viene a refrescar nuestra alma sedienta. Y Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo para salvarnos. No porque lo mereciéramos, sino porque Él es fiel. En Cristo, solo en Cristo podemos encontrar satisfacción y sustento para nuestras almas. La fidelidad de Dios hacia la viuda es un reflejo de su fidelidad hacia nosotros en Cristo, y esto nos debe de dar de confianza en medio de cualquier crisis que debamos pasar. Sí, para aquellas personas que están en Cristo, esto es un llamado a que renueves tu confianza en el único Dios, fiel y verdadero. Él no solo cuida de nuestras necesidades, sino Él ha asegurado tu destino eterno. Y para aquellas personas que quizás no creen en Cristo, hoy es día de salvación. Hoy puedes experimentar la fidelidad de Dios. Hoy puedes confiar en Él. Aquel que murió en la cruz por tus pecados. Aquel que es el pan de vida y el Salvador que nunca falla. Hermano, y termino con esto. Confía en Él, porque su provisión nunca se agota y su fidelidad nunca falla. Que el Señor os bendiga.